Hola chicos, bienvenidos de nuevo. Hoy toca estudiar el último tema del temario de Historia de España, el dedicado a los gobiernos democráticos. Bien, como veis, el tema de los gobiernos democráticos se divide en tres etapas, o tres epígrafes. El primero dedicado a la etapa de la UCD, la Unión de Centro Democrático, que gobernará entre el año 1977 y el año 1982. La segunda etapa es la del PSOE, que transcurre entre los años 1982 y 1996. Y la tercera etapa es la dedicada al gobierno del Partido Popular, entre los años 1996 y el año 2000. Bien, comenzamos el análisis de la primera etapa, la etapa de la Unión de Centro Democrático, que gobernará entre los años 1977 y 1982. Como podéis ver en el gráfico que aquí se indica, en el año 1977, y más en concreto en junio, la UCD, con 165 diputados, va a conseguir la mayoría, aunque no absoluta. Recordad que la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados se obtiene con 176 diputados, son 350 los que hay. La UCD, como digo, va a gobernar y Adolfo Suárez, su presidente, va a ser investido como presidente del gobierno. Como podéis ver en el mapa, la Unión de Centro Democrático va a ganar prácticamente en todas las provincias españolas, a excepción de Asturias, parte de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Barcelona, donde los partidos más votados, o en este caso el partido más votado, será el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. También nos encontramos con la excepción del País Vasco, donde gobernará el PNV, y en Lérida y Girona, o Gerona, donde gobernará el Partido Demócrata por Cataluña. Adolfo Suárez, mediante la fórmula del puedo prometer y prometo, jura su cargo tras las elecciones de 1977 y va a tener que enfrentarse a varios problemas. El primero de ellos, el problema militar. Es decir, buena parte de los mandos militares eran franquistas y por lo tanto contrarios a la democracia, y por lo tanto el ejército fue una preocupación constante durante todo su gobierno. En segundo lugar, se tuvo que hacer frente a la crisis económica ocurrida tras 1973. Esta provocó una gran inflación y un gran aumento del paro. Los pactos de la Moncloa, vistos en el tema anterior y firmados en 1977, permitieron poner en marcha un programa de ajuste económico. El siguiente problema que se le planteó a Adolfo Suárez fue llevar a cabo el desmantelamiento jurídico de la dictadura. Pues, aunque las elecciones habían sido un gran paso para restablecer la democracia, seguía todavía vigente el aparato político y jurídico del franquismo. La primera gran labor de las Cortes fue la elaboración de una Constitución, la que se aprobará en el año 1978. Un problema bastante importante va a ser el del terrorismo, el cual introdujo una gran tensión en la sociedad española. Nos podíamos encontrar con grupos de extrema derecha, como el Batallón Vasco Español o los guerrilleros de Cristo Rey, o de ideología maoísta, como el Grapo y la ETA. Tras la aprobación de la Constitución, Suárez convoca nuevas elecciones generales en 1979. Una Constitución que, como podéis ver en este mapa, fue aprobada por una gran mayoría el 8 de diciembre de 1978 por referéndum. Como podemos ver en el gráfico de la derecha, la UCD en las elecciones de 1979 volvió a ganar con 165 diputados, los mismos que había obtenido en el año 1977. Pero en este caso, el PSOE, que sacó 118 en 1977, ahora se va a ir acercando poco a poco a la UCD con 121 diputados. Si comparamos los mapas, el PSOE va a ganar Madrid y va a ganar también Tarragona
y Gerona, además de Murcia y las que ya tenía. En esta nueva etapa se aprobó la ley del divorcio, España se incorporó a la OTAN y avanzó en las negociaciones para entrar en la Comunidad Económica Europea. Pero los debates de la ley del divorcio aumentaron las tensiones internas dentro del propio partido. Suárez, acosado por el terrorismo, las tramas golpistas, la crisis económica, los problemas del desarrollo autonómico y la pérdida de confianza del rey, dimitió en enero de 1981. Leopoldo Calvo Sotelo le sustituyó. Durante su mandato se aprobó la ley del divorcio, España se incorporó a la OTAN y avanzó en las negociaciones para entrar en la Comunidad Económica Europea. Durante su investidura, el 23 de febrero del año 1981, se produjo el intento de golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero. En octubre de 1982 se van a celebrar de nuevo elecciones en España. En este caso, como podemos comprobar en el mapa, el PSOE va a ganar en todas prácticamente las provincias españolas, consiguiendo la mayoría absoluta. Fue el partido más votado con un 48,11% de los votos, dando así pie a una etapa de gobierno socialista que durará hasta el año 1996. Felipe González, secretario general del PSOE en el año 1982, va a ser investido como presidente del gobierno y lo será desde el año 1982 hasta el año 1996, ganando en 4 elecciones consecutivas, en el 82, en el 86, en el 89 y en el 93. Como ya hemos visto en el mapa, la victoria del Partido Socialista fue arrolladora, es decir, fue por mayoría absoluta. El consenso de la época de la transición democrática se convirtió en una etapa de decisiones homogéneas de un partido. Es decir, se pasa del consenso al intentar poner de acuerdo a varios partidos a que sea, en este caso, un solo partido el que tome las decisiones. Y accedía al gobierno un partido vinculado al movimiento obrero y a la izquierda histórica, que había sido combatida y apartada del poder tras la guerra civil. Esto suponía la finalización de la transición y la derrota definitiva de las bases y objetivos franquistas. En esta primera etapa, el PSOE va a llevar a cabo una serie de medidas para consolidar la democracia. La primera de ellas va a ser la regulación de derechos y libertades novedosos para la sociedad española, como la institución del jurado en los juicios o la despenalización del aborto. También va a llevar a cabo la finalización del proceso autonómico en 1983, salvo Ceuta y Melilla, recibiendo las distintas comunidades diversas transferencias de competencias. En este caso, el de Andalucía se aprueba en el año 1981. También se va a establecer el poder civil, o va a predominar el poder civil sobre el militar, quedando el ejército solo y exclusivamente como un cuerpo profesional. También se va a potenciar la lucha antiterrorista contra ETA, destacando la colaboración con Francia en este tema. Entre las principales medidas de los gobiernos socialistas podemos citar medidas de política económica, es decir, moderar el incremento salarial y medidas de reconversión de sectores como la industrial, lo que se tradujo en una fuerte conflictividad social y en un aumento del paro. También llevarán a cabo medidas de carácter social, estableciendo un sistema nacional de salud universal a través de la Ley General de Sanidad del año 86. Se incrementó la escolarización de alumnos en la enseñanza media y universitaria, que se regularon a través de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación y la Ley de Reforma Universitaria. La LOCSE del año 1990 amplió la escolaridad obligatoria hasta los 16 años. También se mejoró el sistema de pensiones y se ampliaron las prestaciones por desempleo.
También llevaron a cabo medidas en política exterior. Por ejemplo, el PSOE logró la integración plena de España en la Comunidad Económica Europea mediante la firma en 1985 del Tratado de Adhesión, si bien a cambio de su ingreso España tuvo que hacer fuertes concesiones en el terreno económico. También en el año 1982 España ingresó en la OTAN, lo que suscitó una viva polémica en el país con una fuerte oposición desde la izquierda. Ante ello, se realizó un referéndum en el que triunfó el sí a la permanencia en la alianza militar, algo que se había conseguido en la época de Leopoldo Calvo Sotelo. En aquel momento, y aquí lo vemos en este cartel, el PSOE, como bien dice aquí, OTAN de entrada no, se oponía a la entrada de España en la OTAN. Cuando a ellos les tocó decidir si seguir o no seguir en la OTAN, en este caso pidieron el voto para el sí. En esta nueva diapositiva podemos ver cómo el mapa de España ha ido cambiando de color desde el año 1982 hasta el año 1996. Es decir, el PSOE, desde que consiguiera aquella mayoría absoluta en el año 1982, ha ido cediendo cada vez más provincias al Partido Popular, que terminará ganando las elecciones del año 1996 y gobernando hasta el año 2004. Entre el año 1996 y el año 2000, el PP va a llevar a cabo una política de carácter centrista y dialogante. Va a llevar a cabo una política moderada para afirmar la validez de la derecha como alternativa democrática en España. Su política económica va a propiciar en España una bonanza económica. Se cumplieron las condiciones exigidas por la Unión Europea en el Tratado de Maastricht y se logró entrar en la Unión Económica y Monetaria Europea, adoptando el euro como moneda en 2002. El índice de paro se redujo situándose en el 10% y descendieron los tipos de interés, el déficit público y la inflación. También se realizaron avances significativos en la lucha antiterrorista a través de la desarticulación de comandos y de una fuerte movilización social en el País Vasco y en toda España. El crecimiento económico, el fin de la crispación política de la última etapa de Felipe González y la falta de liderazgo en el PSOE propiciaron la mayoría absoluta del PP en el año 2000. Durante este periodo, las principales líneas de actuación fueron el crecimiento de la economía española. España tenía una de las tasas más altas de crecimiento de la Unión Europea, la lucha antiterrorista y el enfrentamiento con los nacionalistas. En este periodo, el PP optó más por la confrontación que por la negociación. Un ejemplo fue su política de recortes de derechos laborales que desembocaron en el año 2002 en una huelga general. Su enfrentamiento con las fuerzas políticas nacionalistas y las protestas de alumnos y docentes ante las reformas previstas en la enseñanza a través de la ley de calidad. A todo ello se unió que a partir del año 2002 se produce un frenazo en la economía que afectó a todos los ámbitos: sanitario, económico, educativo, de seguridad ciudadana, etc. En política exterior, lo más destacado ha sido el alineamiento de España con la política agresiva del presidente Bush, que llevó a España a participar en la guerra de Irak. En marzo de 2004 y tras el atentado terrorista en Madrid del día 11, el PSOE ganó de nuevo las elecciones con José Luis Rodríguez Zapatero.